25 a 30 principios en todo ese sermón. Y la cuarta bienaventuranza está relacionada a la justicia de Dios. Y Jesús comienza diciendo así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Claramente debemos, trataré en 30 segundos de resumirle algo que me tomaría muchísimas horas tratar de abarcar, pero permítame ser lo más conciso posible. El trono de Dios se establece en justicia y en poder. Dios es justo. Entonces Dios, cuando comenzamos a leer las Escrituras, nos vamos dando cuenta que la justicia de Dios aparece desde Génesis hasta Apocalipsis y que transgredir la justicia de Dios traerá consecuencias a la vida de las personas. Vivir en la justicia de Dios traerá recompensa a las personas. ¿Se entiende? Es como en el plano terrenal. Transgredir la justicia nos proporcionará un problema con un juez, ¿sí o no? Pero caminar respetando la justicia claramente nos proporcionará una vida de tranquilidad. Entendiendo esto, nosotros debemos ir sabiendo la importancia de lo que Jesús enseña, tener hambre y sed, es decir, de vivir buscando, anhelando la justicia, caminar en la justicia de Dios, mucho más en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, la mujer peca, hay una separación de Dios, hay una muerte espiritual. Entonces el hombre queda incomunicado con el Señor y eso ocasiona que claramente la humanidad tenga un deterioro moral terrible. En esa condición, los hombres tratan de imponer su propia justicia. Dios, viendo que la justicia de los hombres se va corrompiendo de una manera muy rápida, ya en el capítulo 6 de Génesis, Dios tiene que enjuiciar al mundo, enviar un diluvio y comenzar de nuevo con la familia de Noé. Y entonces, pues a pesar de que el mundo, en otras palabras, comienza de nuevo en cuanto a la humanidad, pues no tarda mucho tiempo uno de los hijos de Noé en transgredir la ley. ¿Se entiende? Y otra vez comienza a deteriorarse la moral y tantas cosas. En un momento determinado Dios levanta a un hombre llamado Moisés, y a ese hombre llamado Moisés Dios le proporciona una ley que es mucho más que una ley religiosa. Incluye aspectos religiosos, pero es una ley cívica, es una ley que claramente abarca todas las necesidades sociales. Allí en la ley de Moisés tú no solamente vas a encontrar los rituales y sacrificios que demandaban pues todo lo que era, se podría decir, la exigencia religiosa para la expiación del pecado, sino que dentro de la ley de Moisés encontramos aspectos que tienen que ver con la vida social de las personas. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, perfecto. Estoy tratando de ser lo más conciso posible porque necesitamos nosotros comenzar a ver la importancia de la justicia. Cuando nosotros, por ejemplo, si nos vamos mucho más en el tiempo, a la época de Jesús, claramente la justicia estaba totalmente deteriorada. Desde el Imperio Romano hasta los que desarrollaban la autoridad en el Templo de Jerusalén. Se había corrompido de una manera tal la justicia que ya esa generación, por lo menos aquellos que querían vivir justamente, no pocos estaban totalmente frustrados y algunos habían resignado, como diciendo, ya está, se pudrió todo, porque en un lugar donde no hay justicia, claramente reinará la delincuencia, reinará la maldad, ¿sí o no?
Fuerte, a ver, diga conmigo, donde no hay justicia, reina la maldad. Y pues el único que puede intervenir una región donde la justicia no es una prioridad o la justicia está en manos de hombres pervertidos, Dios tiene que hacerse cargo de la situación y comenzar a enjuiciar y a traer justicia. En este aspecto es ahí donde nosotros debemos ingresar. ¿Por qué? Porque vivimos ya en el siglo XXI, donde las composiciones políticas toman un papel importantísimo en la construcción moral de las personas, ¿sí o no? No se me haga el que no me escucha. Ok, las ideologías políticas tienen mucha influencia en la construcción moral de las personas. Entonces, de repente, vivimos en una sociedad en el siglo XXI donde las ideologías políticas, por ejemplo, si nos vamos para el lado de la izquierda, ellos tienen una construcción, una visión de lo que es la justicia. Si nos vamos para el lado de la derecha, ellos también tienen la visión de ellos de lo que es la justicia. Entonces, ellos utilizan el monopolio de la propaganda del Estado para ejercer y proponer y establecer sus ideologías que formatean la mirada en la que las personas contemplan la justicia. Entonces de repente te agarra uno de izquierda y te dice que la justicia debe basarse en la justicia social, que tiene que ver con la igualdad. Y en busca de esa igualdad, si hay alguien que tenga que perder, pues que pierda el poderoso, pero no el que menos tiene. Es decir, si como la justicia de los hombres no puede ser perfecta, pues en todo caso, si se balancea la balanza, pues la vamos a torcer un poquito para el pobre. Y algunos se atreven a decir, porque ese es el pensamiento de Dios. Dios siempre va a estar en favor del pobre y no del rico. Y hay gente que se congrega en las iglesias y piensa que Dios es así, como que Dios es medio zurdo. Sí, como que Dios es medio socialista. Pero de repente te agarra uno de derecha, que sea, por ejemplo, un gran capitalista, y te comienza a dibujar la justicia basada en el poder económico, en la parcialidad hacia los que tienen recursos para poder inclinar la balanza a su favor. Y entonces comenzamos, la sociedad se construye una justicia terrible. Claramente, cuando nosotros nos metemos dentro de lo que es la justicia religiosa, a ver, por ejemplo, en un momento determinado, el capítulo 3 del libro de Lucas, dice que Tiberio era el que estaba en la cima de la pirámide. ¿Se recuerdan quién era Tiberio? César era el emperador en la época de Jesús. Lucas describe cuál era el orden en el cual políticamente y espiritualmente se desempeñaban las autoridades. Bueno, este muchacho, Tiberio, era una persona que en un momento determinado de su vida se había ya cansado de las mujeres y de los hombres y se fue a vivir a una casa que tenía en la isla de Capri y allí abusaba de niños. Era un pedófilo, a los cuales él tenía como un harén, como un séquito de esos niños, a los cuales él los ponía a mantener relaciones sexuales delante de sus ojos y los hacía jugar con sus testículos. Él los llamaba sus pececillos. Bueno, imagínense cómo estaba la moral de aquel que era el número uno del mundo. Claro, usted mira ahora y se va dando cuenta que en las diferentes plataformas de propaganda se intenta permanentemente ahora establecer en la sociedad la pedofilia como una orientación sexual más. ¿Por qué? Porque los hombres van pensando que a medida que algo se va estatizando, que algo se va legalizando, deja de ser malo. O sea, de repente se levanta uno y te dice, pero la marihuana, ¿quién te ha dicho a ti que es malo si es medicinal? Entonces, cuando se estatiza, cuando se hace una ley que apruebe la venta libre, entonces las personas dicen, bueno, la marihuana es mala siempre y cuando se venda desde el narcotráfico, desde la evasión de la ley. Pero ya una vez que alguien te la pueda proporcionar en un supermercado, en un kiosco,
ya deja de ser malo, porque todo lo que se estatiza pasa a ser bueno, y eso no es así. Entonces, hoy hay una confusión terrible en no pocas personas en relación a este tema de la justicia. Muchos ni siquiera se dejan influenciar por las diferentes propagandas políticas y religiosas. Hay gente que se construye su propia justicia. Para mí es, y se transforman en jueces de sus propias, de su propia justicia. Entonces, Jesús dice algo muy importante. Muchachos, yo les voy a decir algo. Si ustedes realmente quieren vivir una vida alejados de la impunidad, porque no hay nada más frustrante para una persona que sufrir una injusticia y que esa injusticia le cause dolor y no haya quien le haga justicia. La impunidad siempre causará dolor, tristeza, amargura y caos en cualquier sociedad. Jesús dice, miren, si ustedes quieren ser saciados, si ustedes realmente quieren vivir bajo la justicia de Dios, deben tener hambre y sed de ella. Eso le garantizará a ustedes que nunca vivirán frustrados por falta de justicia. Pero claro, nosotros debemos tener muy, pero muy, muy claro lo importante que es la justicia, que no debe ser un tema secundario, que no debe ser un tema que pues a nosotros no nos compete mucho, pues aprendo 2 o 3 versículos y listo. No, eso lo que Jesús está diciendo es, ustedes deben tener hambre y sed para que Dios pueda saciarlos. No se pueden mezclar. Su única meta en cuanto a la justicia debe ser buscar la de Dios, caminar en la justicia de Dios, certificar la justicia de Dios, obedecer la justicia de Dios, aunque en ocasiones la justicia de Dios dictamine todo lo contrario a lo que socialmente se impone. Entonces, escuche esto que es interesante. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, ¿dónde nosotros podemos conocer la justicia de Dios? En las escrituras. En primera instancia debemos entender que la justicia de Dios es alguien, es Cristo. ¿Y dónde se encuentra pues establecidos los parámetros morales donde nosotros podemos escudriñar, estudiar y aprender los parámetros de la justicia de Dios? ¿Cuál es la constitución de Dios en donde nosotros podemos ver reflejada su justicia? En la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios bien escudriñada. Por ejemplo, cuando uno lee las constituciones de nuestros países, ¿viste que hay algunos aspectos de la constitución que te dejan grises? Que te lo dejan así a la interpretación. Y gran parte de nuestras constituciones están armadas así. Cuando verdaderamente la constitución debería ser algo bien descrito, donde la gente pues donde no quedara margen para la especulación. Bueno, en las escrituras la justicia de Dios está muy bien redactada, muy bien establecida, y no la podemos descontextualizar. ¿Por qué? Porque está muy bien redactada. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. A ver, ayúdeme. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, rápido vamos a ir avanzando. Ayúdame, Cari, ahí que vamos a ir rápido avanzando. Entonces, ¿qué significa la palabra justicia? Bueno, es principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Es decir, la justicia no es sentimental. Vuelvo y lo reitero, fuerte, ya conmigo, la justicia no es sentimental. El juez no debe moverse por emociones. El juez debe ejecutar justicia basado en la verdad. Justicia es actuar justamente, es decir, la justicia
O sea, actuar justamente no solamente es lo que hago, sino con la intención con que lo hago. Esto es interesante. Yo puedo hacer algo bueno con la intención de algo malo. Por ejemplo, los políticos, o gran parte de los políticos de turno, en ocasiones ellos se escudan detrás de los pobres para beneficios personales. Por ejemplo, ellos te dicen, es injusto que los pobres vivan en esa condición cuando hay gente que tiene tanto. Creo que debemos hacer una justicia social porque los pobres no merecen no tener cloacas, los pobres no merecen que sus hijos no tengan una buena alimentación para un buen desarrollo cerebral. Los pobres no merecen por ejemplo, que la escuela sea privada, sino que necesitan instituciones públicas, necesitan hospitales públicos. Nuestros pobres, la gente que no tiene quizás la fortuna que algunos tuvieron de poder desarrollarse, de poder utilizar o de poder acceder a ciertos privilegios. Yo creo que nuestros jóvenes y nuestros pobres necesitan justicia. Basta de que ellos permanezcan invisibles en medio de esta sociedad. Y pues tenemos que ser empáticos, debemos ser generosos, debemos ser solidarios como nación, como pueblo, como país. Basta del egoísmo. Basta, y si hay alguien que tiene que pelear por los derechos de los pobres, ese voy a ser yo. Aunque esos oligarcas del Estado que se sirven del Estado, a ellos pues le va a caer todo el peso de la justicia. Pero en cuanto a mí, yo voy a dar batalla por los pobres. Pará, y voy a decir, no, yo quiero a ese tipo. Entonces yo voy y lucho por los derechos. ¿Cuáles son los derechos? Bueno, yo voy a comenzar a implementar impuestos. Voy a castigar al sector privado, al que produce, al que genera riquezas. Le voy a extraer impuestos. Y yo le voy a mostrar a los pobres cuánta justicia estoy haciendo. Vos que estás allí aprovechándote, que eres un terrateniente, que estás produciendo y que esta tierra en la cual vives es la que te genera la riqueza que tú presumes tener. Es insensible de tu parte que no quiera redistribuir parte. No te estoy diciendo que pierdas, te estoy diciendo que dejes de ganar tanto un poco. Puedo decir, no, ese tipo, así que dame 100, toma vos 2. Pero o sea, se me pegaron 98 en la mano, ¿viste? Entonces el pobre piensa que ese 2 que le dio es una justicia social. Pero que no sea tan mezquino Ahora la pregunta es, ¿en qué trabaja En nada. Porque no trabaja para el sector privado. Es decir, no genera riqueza, no tiene empresa. ¿Y entonces qué hace? Legitimiza, estatiza leyes de impuestos, le saca a le da un mínimo porcentaje de lo que sacó y está parado en el medio, pero utiliza al pobre como vanguardia. Por eso que, escuchen esto, en los últimos 40 años, en nuestros países en Hispanoamérica, la única empresa que se enriqueció, de una manera brutal, es la empresa política, que paradójicamente no tiene empresa. Son parásitos del Estado. Se viven del Estado. Pero no crea usted que, usted dirá, pastor, pero eso es político. No. Si lo traemos a la dirigencia religiosa, en no pocos lugares pasa exactamente lo mismo. Mientras que el político le saca al poderoso, muchos le extraen a la gente para darse la vida de magnates, disfrazando esa vida de que están bendecidos por Dios. Yo no estoy en contra de ser bendecido por Dios, pero tampoco la exuberancia,
Ay, pastor, por tu vida, ¿por qué no te postulas para alcalde? Porque yo sé, pueblo cubano, que a ustedes no les gusta la pachanga. Y el pueblo respondió: no, Fidel, no nos gusta la pachanga, no, Fidel. Bueno, entonces, vivir, diga conmigo, cuando Jesús dijo, porque ellos serán saciados, lo que Jesús está diciendo es, quienes viven con hambre y sed de justicia de Dios, nunca padecerán la impunidad de los hombres. Entonces, en ese mundo, en ese hombre secularizado, en ese hombre apartado de los valores morales, de la justicia de Dios, se va construyendo una justicia terrenal. Pero es una justicia secularizada, independizada de la justicia de Dios. Y entonces ahora hay dos justicias. Está la justicia de Dios y está la justicia de los hombres. La justicia secular. ¿Se entiende? Y aparte hasta parece raro en ocasiones, ¿viste? Porque hay gente que vive transgrediendo la justicia de Dios y reprochándole a Dios por qué padece toda la injusticia de los hombres. No, esto está poderoso lo que acabo de decir. Hay gente que vive transgrediendo la justicia de Dios y cuando le viene la consecuencia, que es por medio de la injusticia de los hombres afectándole de manera directa, miran al cielo y dicen: ¿por qué tú permites esta injusticia de los hombres en mi vida? Yo no la permití, es que tú te la pasaste transgrediendo mi justicia hasta que la injusticia de los hombres te afectó. ¿Han escuchado gente que no se acuerda nunca de Dios? Que no se congrega, que no ama, que no adora, que no sirve, que no se ha entregado a Dios. Y cuando le viene una calamidad dice: ¿dónde está ese Dios que ustedes dicen que es bueno? Y exigen que Dios sea justo. ¿Por qué Dios permite esto si no le hago daño a nadie? No me meto con nadie. ¿Por qué Dios permitió todas estas cosas? A ver, no te la agarres con Dios cuando sufres todo el castigo de la justicia o la injusticia terrenal, si uno no se acordó de la justicia celestial en su vida. Entonces, Dios contempla la justicia de los hombres como un trapo de inmundicia. O sea, para Dios, los hombres sin Dios no pueden tener una justicia sana. Lo voy a volver a repetir. Para Dios, los hombres apartados de su justicia no pueden construir una justicia paralela, secularizada, apartada de la ley de Dios. No pueden construir una justicia justa, una justicia íntegra. No puede, porque el hombre está contaminado por el pecado. Está contaminado por ambiciones personales. Entonces, un hombre sin Dios es un hombre que tiene precio. ¿Oyó lo que le acabo de decir? Un hombre sin Dios, básicamente puede existir la excepción a la regla, pero en términos generales, la integridad de un hombre sin Dios tiene un precio. Algunos más, otros menos. Las instituciones religiosas que presumen ser de Dios, pero viven totalmente alejados de la justicia de Dios, esas instituciones también tienen un precio, son sobornables. Entonces, por eso que Dios dice que la justicia de los hombres delante de Él, o sea, la justicia que se construye basada en el pensamiento humano y no en la ley de Dios, esa justicia para Dios es un trapo de inmundicia, que en el contexto en el que Dios lo dice, es decir, 8 siglos antes de la venida de Cristo, estamos hablando hace 2800 años, pues lo que significaba ese trapo de inmundicia era que cumplía dos funciones los trapos de inmundicia. Uno era para cuando iba a ser el número 2 al baño, no existía el papel higiénico,
muchos no se querían lavar y entonces utilizaban el trapo. Y pues en el caso de las mujeres no existían las toallitas femeninas y utilizaban el trapo para poderse sostener en el periodo menstrual. Así que Dios compara la justicia de los hombres con un trapo que no es muy, muy higiénico, que digamos. Entonces, claramente, lo compara con un trapo de inmundicia por la falta de pureza, por la falta de limpieza, ¿se entiende? Ok, entonces, ¿por qué Dios contempla la justicia de los hombres independizada de su ley como trapo de inmundicia? Rápido. Deuteronomio 32, 3 al 5 dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, a ver, diga conmigo, todos los caminos de Dios son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y entonces, pastor, bueno, la corrupción no es suya, es de sus hijos la mancha, generación torcida y perversa. Así que, ¿por qué Dios contempla la justicia de los hombres como un trapo de inmundicia? Porque Él es justo, porque Él es recto, porque en Él no hay iniquidad. Pero bueno, la corrupción no es cuestión de Él, es cosa de los hijos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué para Dios la justicia de los hombres es un trapo de inmundicia? Rápido. Número uno, porque en la justicia de los hombres, ¿qué es lo que hay? Impunidad. ¿Qué significa, pastor? Impunidad significa dejar sin castigo a alguien que ha cometido un delito. Es la condición que permite que sean cometidos ilícitos sin que las personas responsables paguen las consecuencias. ¿Eso se ve en nuestros países? ¿Se ve en nuestros países? ¿Y qué genera la impunidad en una sociedad? Delincuencia, corrupción. Ok. ¿Por qué para Dios la justicia de los hombres es un trapo de inmundicia? Porque en la justicia de los hombres hay parcialidad. ¿Qué significa esto? Parcialidad significa inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. ¿Usted cree que en la justicia de nuestros países hay parcialidad? ¡Claro que sí! Lo que no hay es imparcialidad. A ver, un Estado democrático debe tener tres poderes bien establecidos: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder legislativo es aquel que propone, que legisla leyes; el poder ejecutivo es el que las aprueba y el poder judicial es el que supervisa que todo vaya bien. Estos tres poderes deberían ser independientes y cada uno debería supervisar al otro. De esa manera, ante la falta de integridad, pues el hombre, al sentirse supervisado, tiende a actuar de una manera un poco más transparente, ¿sí o no? Pero bueno, sube el gobierno de turno, agarra el poder judicial y se enseñorea del poder judicial. Entonces pone jueces que acompañen su ideología política y que acompañen sus actos de corrupción, ¿sí o no? Entonces los jueces, ¿qué hacen? Se parcializan o levantan la bandera de impunidad, cajonean los casos. ¿Se entiende el término cajonear? Cajonear, lo meten y ya. ¿Eso se ve en nuestros países? Sí, todo el tiempo. Entonces la sociedad que se acostumbra a vivir, nuestros hijos se van criando en esa sociedad, llega un momento en que ellos aman la anarquía, ellos aman el que nadie le diga nada. Y entonces ven injusto, por ejemplo, el que tú me metas a mí preso porque fui a robar una lapicera, y que pues el que tiene que ir preso es el que roba un banco, pero no una lapicera. No me metas preso por robar una gallina. ¿Por qué? Porque comenzamos a medir el grado de delincuencia, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace la parcialidad? La parcialidad hace que ante alguien que está siendo amenazado por el poder político, un juez, donde se le acercan amenazas y le dicen: mira que si metes preso a este líder político vas a tener consecuencias graves, y sabes que nosotros no nos vamos a encargar del trabajo sucio, ¿eh? De hecho, tenés que tener en cuenta que es una lástima que tus hijos tan jóvenes
¿Qué me estás amenazando? No. Entonces, claro, hay amenazas. ¿Me entiendes? Entonces de repente vos te encontrás con que un político se roba 5 PBI completos de un estado, se roba millones de dólares, no tiene cómo justificarlo y está libre. Pero la persona que se extrajo un galón de leche, que también es malo, tiene 5 años de cárcel. Por ejemplo, tenés, algunas situaciones que son ilógicas. ¿Por qué? Porque hay parcialidad. Por eso que para Dios, la justicia de los hombres es un tema claramente de inmundicia. También en la justicia de los hombres hay encubrimiento. Por ejemplo, ¿qué significa? El encubrimiento es un delito penal que consiste en la realización de acciones o en la omisión de actos para dificultar o impedir el trabajo de la administración de justicia, de investigar el delito o identificar sus autores. Hay encubrimiento, por eso que dice la Biblia que Dios no encubre. Los pecados no se encubren. Tampoco tampoco es que uno va a agarrar ahora y va a andar haciendo una situación de descubrimiento, haciendo justicia por mano propia. Pero dice la Biblia que Dios no encubre el pecado. Dios no encubre el delito. ¿Me entiendes? Por eso es que uno debe tener siempre en cuenta esto, que es muy importante. ¿Por qué para Dios es la justicia de los hombres como un trapo de inmundicia? Porque en la justicia de los hombres hay desacato a la justicia divina, lo vimos la semana pasada. ¿Y por qué en la justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia para Dios? Porque en la justicia de los hombres hay obras religiosas que intentan suplantar la obra redentora de Cristo. Entendiendo esto, vamos a ir rápidamente. La semana pasada vimos, si la justicia de los hombres es tan pervertida para Dios, ¿por qué Dios permite el Estado de derecho? O sea, ¿por qué Dios permite que en los países haya Estado? En algunos, un Estado fallido, como en el caso de Somalia, en otros, un Estado monárquico, en otros. Pero, por ejemplo, en nosotros, que básicamente nos venden la idea de que tenemos estados democráticos, se supone que el Estado debe proporcionar 2 cosas a un país. ¿Qué debe proporcionar el Estado a un país? Seguridad y justicia. Es decir, el Estado debería estar bien reducido. Fuerte, diga conmigo, el Estado debería estar reducido al poder judicial y a la seguridad. Claro, cuando uno echa un vistazo, te vas dando cuenta que el Estado cada vez se va agrandando más, pero como el Estado por sí solo genera riquezas, no. Si no tiene empresa privada, no genera. Entonces, ¿cómo genera? ¿De qué manera genera recursos el Estado? Por medio de los impuestos. ¿Se entiende? Entonces, se supone que esos impuestos que el Estado recauda es para el sostenimiento de la justicia y de la seguridad. Yo creo que en Latinoamérica, básicamente, lo último que se disfruta es seguridad y justicia. Pero de repente te comienzan a inventar ministerios, el ministerio de la vagancia, el ministerio de tantas cosas, mi hermano. En Argentina el Estado es tan grande que te genera un gasto increíble. Para colmo, está compuesto en una gran proporción a los ñoquis. ¿Saben qué son los ñoquis en Argentina? Gente que cobra un sueldo del Estado, pero no hace nada. Y usted dirá, ay, pero qué tonto que son. Eso en cualquier empresa genera bancarrota. Sí, pero te voy a decir algo. Para una persona que tiene una empresa, claramente tener empleados que no trabajen le va a generar una pérdida, ¿sí o no? Pero cuando vos tenés 4, 5, 6 millones de ñoquis, depende del país, por ejemplo, un país como Argentina, 45 millones de habitantes, cuando vos tenés 4 millones de personas que reciben un salario solamente por pertenecer a una parte del Estado donde ellos no hacen nada, cuando venga alguien y quiera poner a trabajar a esos ñoquis van a ser tu ejército en las calles. ¿Por qué? Porque vos entraste y vos dijiste, ¿saben qué? Se acabaron los ñoquis, ahora el que quiera comer que trabaje. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenés
3, 4 millones, 200.000, 400.000 personas que van a decir, no, que me van a poner a trabajar. Yo hace 20 años que no trabajo. Yo cobro del Estado. Que ahora me vas a cerrar ministerios en los cuales yo podía cobrar que no hacía nada. Por ejemplo, un concejal tiene, qué sé yo, 70 asistentes. Ponele, ¿para qué querés si no aconsejas nada? Imagínate que yo sea concejal de Jayalía y yo diga, bueno, necesito todo un equipo de 80 personas. ¿Para qué? Para que me asistan. ¿Haciendo qué? Y tal vez te propongo 2 o 3 propuestas al año. Propuesta de que estaba pensando de pintar la entrada de Jayalía, vi que había un color blanco y un color azulcito. ¿Qué te parece? Mi propuesta legislativa es que se proporcione un color más carmelita. ¿Qué le parecen? Porque eso da el tono. ¿Qué le parece? Bueno, esa persona que propone tonteras así, por ejemplo, te da risa, ¿verdad? Pero por ejemplo, el Ministerio Científico de Argentina tiene 35.000 empleados. ¿Sabes cuánto tiene la NASA? 17.000. Vos me estás entendiendo, ¿verdad? Estados Unidos, un país con más de 300 millones de habitantes, tiene en su ministerio de científico de la NASA 17.000 empleados. Argentina, un país con 45 millones, tiene 35.000, de los cuales casi ninguno labura, casi ninguno trabaja. ¿Qué investigan? Y usted dirá, bueno, pero pastor, Argentina debe estar en la vanguardia de lo que es la ciencia. Tiene 35.000, deben tener ciencia científica de punta. Sí, ¿sabe qué investigan? Por ejemplo, investigan cómo es el ano de Batman. No, vos te vas a reír, te estoy diciendo en serio. Investigan el ano de Batman. Te estoy hablando en serio, pero podés entrar en la... Después le voy a dar el link para que ustedes se metan adentro. No, pero si no es ninguna cosa pornográfica, te estoy hablando que son artículos que ellos promueven dentro. ¿Saben qué más investigan? Las letras de las canciones de Ricardo Arjona son muy peligrosas. Te estoy hablando en serio. Entonces de repente viene alguien y te dice, muchachos, acá se van 35.000, ¿a qué quiero 35.000? Y si vamos a poner un ministerio de ciencias científicas, vamos a hacer ciencias científicas en serio. ¿Qué me interesa el ano de Batman? Vos me estás entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Cuando ya un país llega a esa miseria moral, no crean ustedes que eso va a quedar impune delante de los ojos de Dios. Bueno, a ver, quizás algún argentino que me esté mirando diciendo, ¿y ustedes los yanquis que son puritanos? ¿Ustedes son menonitas? ¿Qué pasa? No, pará. Que si este presidente no se arrepiente de todas las barbaries morales, porque claramente este presidente, lejos de presidir esta nación realmente con lo que esta nación necesita, porque a pesar de que estamos aquí, vivimos en una burbuja nosotros, no nos informamos de nada, pero por si usted no lo sabía, este presidente está luchando todos los días para que un niño de 5 o 6 años pueda tener una reasignación de sexo sin consultar con sus padres. Es decir, mutilarse los genitales, hormonizarse de por vida con un niño de 5 años. ¿Vos estás entendiendo la miseria moral y el desencadenamiento de juicio que puede traer sobre una nación una implementación de ley con esa magnitud? Ay, pastor, yo pensé que Biden era bueno. No quiero a Trump. Trump malo Trump. No te estoy hablando de Trump. Si Trump también promueve leyes inmorales, también, no sé si me hago entender. Entonces, esto es muy importante, esto es muy serio. Que nosotros lo podamos asimilar. No vivamos en una burbuja. Debemos ser personas sabias a la hora de educarnos. Entonces, si el tiempo me lo permite, es un tema tan largo el tema de la justicia, pero que lo quiero abarcarlo para que nosotros nos demos cuenta la influencia negativa que tiene el vivir en un sistema de justicia terrenal y muchas veces querer, por ejemplo, asociarlo con la justicia de Dios, mezclarlo. Y claramente para Dios no es así. O vivo bajo la justicia de Dios o vivo bajo la justicia de los hombres.
¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante. A ver, en algunos casos, pastor, ¿la justicia de los hombres se alinea a la justicia de Dios? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, el no matarás. El que mata, si es una justicia sana, tiene que pagar la consecuencia. Para Dios lo mismo, ¿se entiende? Bueno, pero por ejemplo, en la justicia de Dios también dice que no dirás falso testimonio delante de tus hermanos. Acá quizás, si la cosa no es muy grave, podés pasar sin sufrir el peso de la justicia, ¿verdad? Pero por ejemplo, en este país, ¿quién va preso por fornicar? Porque no es un delito encarcelable. Ahora, pero para la justicia de Dios es un delito grave, que recibe claramente, que despierta que Dios juzgue a alguien. Por ejemplo, y no es algo antiguo testamentario, es neotestamentario. Dice Hebreos, sea nuestro lecho sin mancilla, el lecho matrimonial, porque Dios juzgará a los adúlteros y fornicarios. No es un hecho que uno puede decir, bueno, pará, en ese aspecto sexual tenía su castigo divino, pero en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no tenemos, ¿no? El pecado es traicionero, mi hermano. El pecado es muy traicionero. ¿Sí o no? Por ejemplo, de repente vos te encontrás a Ananías y a Zafira. En el Nuevo Testamento, siempre me gusta poner ejemplos del Nuevo Testamento porque la gente piensa que la gracia hace que Dios sea injusto y que ya la justicia de Dios no trabaja en la tierra y que ya Dios no enjuicia la tierra, ¿sí o no? Y eso es un error teológico terrible. Y de repente, a alguien que se le ocurre decir que la propiedad se vendió en tanto, pero y claramente se había vendido por más, le costó la vida literalmente. Ananías y Zafira, capítulo 5 del libro de los Hechos. El pecado es traicionero, el pecado, uno piensa de que, bueno, voy, peco y Dios me va a perdonar. Bueno, sí, la cuestión es que si en medio del pecado que decidiste ejercer, no te cuesta la vida. Ay, pastor, me da miedo ahora pecar. Muy bien, bienvenido al mundo de la santidad y al temor de Dios. Por eso que no me gusta ir los jueves, porque después ni para pecar sirvo. Entonces, ¿qué incluye la justicia de Dios? Rápido, diga conmigo, la justicia de Dios es independiente. Fuerte, diga conmigo, la justicia de Dios es independiente. Es decir, Dios no mira a las personas, Dios contempla la justicia observando su verdad. Un buen juez, ¿qué debe mirar? ¿A las personas o las pruebas y la verdad? El juez debe ser imparcial, es decir, debe dictar sentencia basado en la verdad de los acontecimientos, ¿sí o no? Y en lo que la ley exige en cuanto a la condena para el delito cometido, ¿sí o no? Entonces el juez debe mirar la verdad. Ahora, Dios es independiente. La justicia de Dios es independiente. Ningún hombre, ningún Estado la puede secuestrar. Y cuando digo que es independiente, estoy diciendo de que así que ningún Estado la puede secuestrar, ningún hombre, por más magno que se crea, podrá vencer la justicia de Dios. O sea, Hitler en un momento determinado se creyó amo y dueño del mundo, hasta que Dios le dijo, a ver, yo te voy a demostrar quién es el amo y el dueño del mundo. El imperio romano se creía indestructible y Dios le dijo, yo te voy a demostrar quién es el único indestructible. ¿Se entiende? Es decir, no existe ningún, por ejemplo, hay hombres que se establecen políticamente, son hombres dictadores que se posicionan en un poder y dicen, de aquí no me saca nadie porque yo soy mi justicia, yo determino la justicia y a mí no hay quien me diga lo que tengo que hacer. Nadie. O sea, si no han podido los grandes ejércitos terrenales destituirme de la posición de poder y autoridad que tengo, si los hombres que puedo ver no pueden hacer caer mi imperio, imagínense a alguien que algunos dicen que existe.
Bueno, como la justicia de Dios es independiente, por eso que alguien podría decir, pastor, ¿cómo puedo orar por mi nación? Ora por tu nación pidiendo que Dios haga justicia. Pero cuando Dios comienza a hacer justicia, no crean ustedes que va a comenzar por el impío o por el hombre secular. Cuando Dios comienza a enjuiciar, según Pedro dice que el juicio comienza por casa. ¿Sí o no? Es decir, cuando yo le pido a Dios, Señor, haz justicia en mi nación, Señor, haz justicia en mi vida, procure usted estar viviendo en la justicia de Dios. Porque si no, la justicia de Dios te puede aplastar. Ay, pastor, no. Señor, yo no sé lo que es la justicia. El pastor dijo, bueno, pero acá lo importante, Señor, es que tú hagas como tú quieras en mi país, Señor. En la justicia de Dios todos somos iguales. Fuerte, diga conmigo. En la justicia de Dios todos somos iguales ante la ley. La justicia divina no se inclina ante el poderoso ni favorece al pobre. Dice la Biblia en Levítico 19, 13 al 15, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con la justicia juzgarás a tu prójimo. Esto lo llega a escuchar uno de extrema izquierda y se raja la vestidura. Porque para él, entre comillas, se recuerdan que ponen al pobre como un escudo, pero al final tienen intereses muy personales. Para ellos, no importa si el pobre tiene o no razón. Si tiene razón hay que hacerle justicia, pero si no tiene razón hay que hacerle justicia histórica. Por todas las que sufrió en... ¿Se entiende? No hay parcialidad en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es independiente. Dios no se inclina ni al poderoso ni se inclina al pobre. Dios se inclina ante la verdad, ante la justicia. Y esa debe ser la justicia de los hombres. Claro, porque uno le entra el sentimentalismo. Viste que uno dice, y este tiene tanto y este no tiene nada, pobrecito. Escuchen esto, la justicia de Dios no hace acepción de personas. Fuerte, diga conmigo, en la justicia de Dios no existe la acepción de personas. Y acá vamos a ver un acontecimiento bastante llamativo. Tócame. Dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Se recuerdan? ¿La ley de Moisés era solamente una ley religiosa o era una ley cívica también? Que medía el comportamiento moral, social y tenía castigos de encarcelamiento y en otros casos castigos de pena capital. O sea que era una ley como la ley de cualquier país, ¿se entiende? Abarcaba todos los aspectos de la sociedad. Entonces, a Jesús le traen, escuchen esto, a Jesús le traen un caso donde la ley de Moisés determinaba que quienes cometían este ilícito, este delito, este pecado de adulterio, debían pues pagar con la pena capital. O sea que practicar el adulterio en la época de Jesús y previo a la época de Jesús y avanzada también la época de Jesús, en nuestros días no. O sea, no vas a ver, a no ser en un país islámico radical, pero por lo menos en el occidente, tú no vas a ver a la gente siendo asesinada o encarcelada por cometer adulterio, ¿se entiende? Pero en la época en que estamos hablando, cometer adulterio era un deporte de riesgo. ¿Me hago entender? O sea, como era un deporte de riesgo, la gente sabía que no lo podías llevar a cabo, y si lo llevabas a cabo, procurá hacerlo de la manera más discreta posible. Sin embargo, no crean ustedes que ante Dios se podían escapar. Entonces le traen un caso a Jesús y le dicen,
los fariseos y los escribas le dijeron, una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, es decir, no es que me dijo que me dijeron, fue sorprendida, es decir, la agarramos con la mano en la masa. Dice, y en la ley, ¿verdad?, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles a Jesús, no quería responderle, ellos insisten en que Jesús les dé una respuesta, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. A ver, yo sé que de este versículo han sacado cada predicación más corrompida que el gobierno de Fidel. Y con eso le estoy diciendo mucho. Entonces, algunos utilizan esta respuesta de Jesús para decirle a la gente, usted no deje que nadie le diga cómo usted tiene que actuar en la vida. No permita que ningún simple mortal le ande apuntando con el dedo. Porque mire, ese que te está apuntando con un dedo tiene 3 que lo están apuntando a él. Y entonces te van sacando. Entonces, ¿qué hace? La gente dice, bueno, ¿viste? Hay que vivir pecando sin que nadie te venga a decir que eso está mal. ¿Sí o no? Pero acá estamos hablando de que es algo judicial. Es un caso judicial. Me dan 10 segundos y le trato de explicar el contexto. Ok. Israel estaba siendo ocupada por Roma. En el Estado romano, en el derecho romano, pues la pena capital se aplicaba solamente a las personas que no pertenecían, un ejemplo, a la ciudadanía romana. Cuando ellos ocupan Israel, ellos le dan cierta autonomía, permite que el Sanedrín de Israel, compuesto por los ancianos del templo, conformen su propia jurisprudencia, pero con ciertas limitaciones. Dentro de esas limitaciones está que los judíos no podían, por ejemplo, proclamar rey por sobre el César a ningún judío. Y no podían aplicar la pena capital. Es decir, ustedes, israelitas, yo sé que hay ciertos aspectos de su ley que demandan la pena de muerte, sin embargo, ustedes no tienen derecho a aplicarla. Por ende, en Israel, a pesar de que estaba la ley de Moisés que mandaba a que se apedrease a los que estaban sorprendidos y estaban en ese pecado de adulterio, pues no podían aplicar la pena capital porque estaban bajo el dominio de Roma. ¿Se entiende? O sea que al venir a proponerle a Jesús que hiciese justicia, permitiendo y asintiendo, diciendo sí, apedréenla, ¿verdad? Jesús se estaba metiendo en un problema ¿con quién? Con Roma. Porque esa gente que vino a traerle a esa mujer, lo primero que iban a decir es el rabí. Ese fue el que nos dijo que nosotros podíamos hacer eso. Y Jesús se podía meter en un problema jurídico con Roma. Pero no obstante, miren ustedes qué interesante, cuando Jesús le dice, pero Jesús inclinando el suelo escribía en tierra, pero ellos insistieron en preguntarle, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Pregúnteme, pastor, ¿qué pasó entonces allí? Bueno, lo que pasó fue, si fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, quiere decir que ella estaba ¿con quién? Estaba con el hombre. ¿Ok? Dijimos, en la ley levítica, ambos debían ser apedreados. Ambos debían ser lapidados hasta la muerte. La cuestión es, si la mujer fue agarrada en el mismo acto de adulterio, ¿dónde está el hombre? Diga conmigo. Ajá. Entonces la justicia de Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué estaban haciendo ellos?
la Biblia no dice quién era el hombre que estaba con esa mujer adúltera. Quizás habrá sido uno de ellos que lo estaban encubriendo. La Biblia no te dice quién era, pero independientemente, o era una generación muy machista, que para la mujer todo el peso de la ley, pero para el hombre impunidad. Entonces, dice que ellos, acusados por su conciencia, claro, sabían que habían hecho ¿qué? Acepción de personas. Y Santiago dice, el que hace acepción de personas comete pecado. Entonces dice así: acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué Jesús no la condenó? Jesús no tenía el poder para condenarla. ¿Ustedes creen que Jesús tenía el poder para condenarla? Escuchen cuál es el término. El poder, es decir, ejecutar una acción judicial. No estoy hablando de poder, de decir, ahora, muérete, quémate, no. El poder judicial para condenarla no lo tenía. Pero si es Dios, blasfemo, ¿qué estás diciendo? Él puede jugar a quien se le da la gana. Para que te estoy hablando en términos jurídicos, cabecín. Pará. La ley de Moisés establecía que la persona debía, por ejemplo, tener 2 o 3 testigos oculares del acontecimiento. Pregunto, ¿Jesús fue un testigo presencial del adulterio de esta mujer? Y quizás alguien diga, pero Dios es omnisciente y omnipresente, Él está en todos lados. Pero la parte física de Jesús, no me haga enojar. Ok. ¿Jesús fue un testigo presencial de ese delito? No. Pero si Jesús hubiese estado allí, Él solo, ¿bastaba su testimonio? Tampoco, aunque haya sido un testigo presencial. Si era uno solo, estaba la palabra del que acusaba contra el que se defendía. Entonces, en cuanto a la justicia, uno acusaba, el otro se excusaba. Entonces quedaban como empate. Pero ya en 2 o 3 testigos valían y superaban el testimonio de uno que intentaba defenderse. Entonces Jesús dice, no, ni yo te condeno. O sea, jurídicamente no puedo condenarte, porque ni he sido testigo ocular, y en caso de que lo haya sido, necesito 2 o 3. Así que ni yo te condeno. Ahora vete y no peques más, porque, a ver, que zafaste ahora no quiere decir que ya ahora podés practicar este pecado, ¿eh? La justicia de Dios incluye evidencia. Diga conmigo, la justicia de Dios es independiente, la justicia de Dios no hace acepción de personas, la justicia de Dios incluye evidencia. Escuchen esto que es interesante. En la justicia de Dios no existe la ley del dicho sin evidencia. Por ejemplo, en Argentina, más precisamente en Mendoza, la provincia de donde yo soy, han incorporado algo que se llama la ley del dicho. La ley del dicho. La ley del dicho. Exacto. Es decir, vamos a suponer, de repente viene una mujer, se presenta ante una comisaría y dice, mi esposo me maltrató. La policía va, se mete, sin cuestionar nada, lo agarra al esposo y lo mete preso. Nada. Ahora vos vas a estar preso. ¿Por qué? Porque alguien te denunció. ¿Pero cómo? O sea, de repente, no solamente la esposa, qué sé yo, de repente hay una mujer trabajando, por ejemplo, en un restaurante, de repente le agarró y dice, che, yo veo que el dueño de acá tiene mucha plata, Me voy a la comisaría. Sí. Hola, sí, quiero poner una denuncia. ¿Por qué? Por acoso laboral. Sí, ¿qué? Sí, mi jefe me acosa. Vamos a la, venga usted, a la cárcel.
De repente va alguien y dice, no, mira, yo quiero denunciar. Sí, ¿por qué? Porque me tocó. Pregunto, ¿cómo comprobás que alguien te tocó? Bueno, la cuestión es, la ley del dicho es. O sea, vos vas y si alguien te denuncia, vos vas preso. Ahora, pero claramente tiene su matiz de parcialidad. Si una mujer va y dice, un hombre me acosó, va preso inmediatamente. Ahora, si un hombre va y dice, una mujer me acosó, hasta puede ir preso el hombre. Porque si la mujer dice es mentira. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, ¿cómo se le dice a una mujer que sufrió, por ejemplo, a ver, que un hombre la mató? ¿Cómo se le dice a eso? Feminicidio o femicidio, ¿sí o no? Ahora, si una mujer mata a un hombre, ¿cómo se le dice? Sí, no hay nombre para eso. No es. Claro, pero te quiero decir que ahí te das cuenta que hay una estigmatización del acontecimiento. O sea, si un hombre mata a una mujer es femicidio, pero si una mujer mata a un hombre es un asesinato. No, es un asesinato en ambas partes. Entonces, la justicia, escuchen esto, en la justicia de Dios no existe la ley del dicho sin evidencia. Es decir, la persona no es culpable hasta que demuestre su inocencia. Perdón, la persona no es, sí, en la justicia de Dios, la persona no es culpable hasta que demuestre su inocencia, sino inocente hasta que se demuestre contundentemente su culpabilidad. A ver, permítame ser más sencillo. En la justicia de Dios, sos inocente hasta que el que te acusa demuestre que eres culpable. En la ley del dicho, sos culpable hasta que vos podás demostrar que sos inocente. ¿Cuál cree usted que es la justicia que debe prevalecer? A ver, ayúdeme. ¿Cuántos creen que la persona que ha sido acusada es culpable hasta que pueda demostrar que es inocente? ¿O la persona es inocente hasta que puedan demostrarle que es culpable? ¿Cuál de las dos sería por la cual Dios opera? Vamos a ver qué dice la Biblia. Números 35, 29 al 30 dice: estas cosas os serán por ordenanza de derecho, es decir, ley de derecho, por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho, de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que debe haber? Más de un testigo presencial y que no toque de oídos. Esa es la justicia de Dios. Entonces, en este mundo donde se trata de imponer ciertas minorías, se intentan imponer y que ellos pueden denunciar a quien se le dé la gana y no tener que demostrar nada porque entonces ya es racismo. No. Toda persona, independientemente de su color de piel o su inclinación moral, debe presentar las pruebas contundentes a la hora de acusar a alguien. Y la persona que está siendo acusada es inocente hasta que las pruebas contundentes digan lo contrario. Entonces, no se pueden tomar decisiones judiciales sin medios de pruebas suficientes. Entonces, la justicia de Dios es independiente. En la justicia de Dios no hay acepción de personas. No es que el hombre, por ser hombre, le vamos a erradicar, o la mujer, por ser mujer, la vamos a dejar y al hombre le vamos a caer con todo el peso de la ley. Porque una parte de la historia era lo contrario de lo que se vive hoy. En un momento de la historia, la mujer sufría porque era mujer y el hombre no sufría todo el peso de la ley por el simple hecho de ser hombre. Por muchos años en la historia, la mujer pasó a ser un ser de segunda clase. ¿Sí o no? Bueno, ahora parece ser que se busca revancha. Entonces ahora la mujer, lejos, te disfrazan que busca igualdad.
Pero el feminismo de nuestros días lo que busca no es igualdad, es supremacía sobre el hombre. Entonces siempre la supremacía inclina la balanza. Entonces hoy día parece ser que todo lo que dice una mujer es verdad. No, las mujeres también mienten. ¿Viste que la gente te dice, mira, los únicos mentirosos son los hombres, porque los niños, los borrachos y las mujeres no mienten? Yo te voy a decir algo, los niños, los borrachos y las mujeres son bien mentirosos. ¿Y usted cómo sabe que los borrachos mienten? Porque yo fui 10 años borracho. El borracho miente, no soy... Ay, pastor, pero los niños son tan inocentes. ¿Vos te pensás que los niños de hoy son como los niños de hace 30 años atrás? Está como ese padre que agarró al hijo de 11 años y le dijo, mira hijo, yo veo que la situación acá cada vez se pone más inmoral, necesitamos que hablar, necesitamos que sentarnos porque necesito hablarte de algo. Sí, papi, ¿de qué querés hablar? Quiero que hablemos de sexo, quiero que aprendas. Sí, ¿qué querés que te explique? Entonces, hoy día, a un niño de 6 años, antes de enseñarle a multiplicar, le están enseñando a denunciar a sus padres. Entonces, agarran a un niño y lo primero que va a aprender en la escuela no es cuánto es 2 por 2, sino 911 en caso de que algún día tu papá te diga algo que a ti no te agrade. A ver, pastor, o sea que usted está, ¿viste? Porque el que te quiere confundir las palabras, te dice, o sea que usted está a favor de la violencia doméstica, de que a un niño se lo maltrate. No. Yo nunca voy a avalar la violencia doméstica. Para mí la violencia doméstica es cuando un padre sobrepasa los límites de corrección. ¿Qué es lo que es sobrepasar un límite de corrección? Agarrar a un hijo con una cadena y marcarlo, agarrarlo a cintazos en la cara, atarlos a un palo, dejarlo dormir en el frío. Eso es abuso, ¿se entiende? Eso ni siquiera se le puede decir castigo. Ahora, si yo agarro a mi hijo y le digo, eso no se hace, estás en disciplina, te quedás así, y yo sé qué elementos tocar sin la necesidad de poder, o sea, de violentarlo, de ultrajarlo o de golpearlo en demasía, con demencia, entonces eso no es violencia. Al niño hay que corregirlo. Bueno, pero de repente el niño dice, me dijo que yo era feo y eso me estigmatiza. Yo soy el pollito feo, soy el pollito feo, soy el pollito feo. ¿Me entendés? Es, por ejemplo, ahora una mujer va y te denuncia por violencia psicológica. A ver, ¿y cuál fue la violencia psicológica que te hizo? Es que yo durante toda la mañana me esforcé por darle el almuerzo. Y cuando se lo di me dijo que la comida estaba sin sal, que estaba asquerosa. Y eso me partió, me estigmatizó, eso mismo. Me rompió el cerebro. Y ahora siento como que no sirvo en la cocina. Ahora siento que no sirvo para nada. Entonces es una situación compleja la que se vive hoy en la justicia. Por eso yo le digo a todos los hombres, hay un mover feminista que busca, tiene sed de venganza. Busca destruir al hombre. Lo busca. Por eso le digo a todos los hombres, número 1, deje de andarse haciendo el piropero. Porque ese qué linda que tú estás, la mujer lo puede agarrar como un acoso. A los hombres le digo, no anden tocando a las mujeres. ¿Te enteraste de esto? No, porque ese toque es como que estás invadiendo su cuerpo. Vos me estás entendiendo, hombre, ¿verdad? A los hombres usted debe mantener un respeto con las mujeres y mantenerlas ahí. Por causa de usted y por causa de que alguna vez lo quieran denunciar injustamente. Ahora, si un hombre literalmente abusa de una mujer, golpea a una mujer, maltrata a una mujer, dentro de los parámetros reales del maltrato,
que le caiga todo el peso de la ley. Y si una mujer maltrata a un hombre, que le caiga todo el peso de la ley. Así debe ser. Porque ante la ley de Dios, todos somos iguales. La justicia de Dios incluye castigo al culpable. Diga conmigo, castigo al culpable. Dice Proverbios 24, 23, 24. Dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio es muy bueno. No es bueno, perdón, que ya casi no veo. No es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Hoy en muchos países de Latinoamérica al malo le llaman bueno. Cuando una sociedad comienza a ver que al malo se le deja sin castigo, y lo que es peor, se le dan puestos honoríficos, el caos, la anarquía y la maldición comenzará a reinar en esa nación. No es casualidad que los dictadores que más daño le han hecho al mundo, muchos de ellos, su gran mayoría, antes de subir al poder estuvieron en la cárcel. Y lo sacaron. ¿Se entiende? Desde Hitler. Porque tendemos a llamarle bueno al malo. No es casualidad que de repente un país que se le han encontrado las evidencias de enriquecimiento ilícito a su líder político, que esté preso, y el tipo desde la cárcel dice, es una persecución política, es una persecución política, pero las evidencias, eso son evidencias mentirosas. Y yo sé, y el pueblo va, y cuando sale de la cárcel, lo vuelven a votar como presidente. O sea, ¿usted cree que el tema, a quién prefieren, Barrabás o Jesús, es un tema de la época de Jesús? No, la gente sigue votando a Barrabás. Dame un caso específico, el de Brasil. Dame un caso específico. Argentina. Tenemos una vicepresidente condenada. La hija no laburó en su vida ni embajada. No laburó, no trabajó nunca. Y tiene $5 millones en el banco. Yo quiero saber cómo hacen. Fueron a un, yo creo, o una de dos. O se la robaron, o fueron a una noche apostólica y profética donde la activaron y le hicieron un decreto apostólico y hubo una transferencia de riquezas a esa cuenta, mi hermano. ¿Cuántos quieren que hagamos una conferencia apostólica y profética donde bajo un decreto apostólico las riquezas comiencen a pasar a tu cuenta de banco? ¿Cuántos quieren eso? Mira, yo quiero, pastor. Otra cosa, qué justo, mi hermano, que cuando iban a tomar la presa en Argentina, porque estaba acá en Nueva York, porque claramente el socialista no quiere que el pueblo viva como capitalista, pero ellos se jactan de amar a los pobres, pero viven como capitalistas. Y mandan a sus hijos a estudiar al capitalismo, como fue el caso de la hija de la vicepresidente, que estaba en Nueva York. Cuando le dijeron, mirá que si pisa Argentina, fuiste. ¿Qué pasó? Justo hizo escala en Cuba. ¿Y qué pasó en Cuba? Se enfermó la hipota. ¿Y cuánto duró? Y duró como varios meses. Pero como la medicina en Cuba es extraordinaria, no falta nada. Hay gasa, hay jeringa, mira, en Cuba es tan buena la medicina, la ciencia, el servicio público de la medicina, que, escucha, en los hospitales todavía hasta el día de hoy hay camas. No hay sábanas, pero hay camas.
Hay doctores muy doctos en poner inyecciones. Lo único que hay, pequeño detalle, lo único que no hay, un pequeño detalle, tampoco hay que, no hay jeringa, no hay aguja. Pero, claro, claro, sí. Entonces se detuvo. ¿Y cuándo fue que se mejoró? Cuando cambió el gobierno y la mamá volvió a ser vicepresidente. Ahí parece que se mejoró y pudo viajar. Entonces todo esto, a ver, para Dios no hay encubrimiento ni en el sector político ni tampoco en el sector religioso, ¿eh? Porque también tenemos una cúpula papal que encubre a sus pedófilos. Por si no lo sabía. Y eso en los pueblos no se lo perdonan a la iglesia tradicional. Ahora, nosotros los evangélicos, no crea ustedes que somos la niña bonita de las naciones. Se ha levantado una generación no de apóstoles, sino de apóstatas, que han hecho del evangelio una plataforma de enriquecimiento ilícito, que viven como magnates y tienen a la grey que Dios le puso a pastorear como si fueran mendigos, que no tienen ningún tipo de pudor para extraerle los únicos chavos que la gente tiene para darse la gran vida. Y no es que vos decís, bueno, lo que ellos dicen, la gente cambia y toda la congregación está próspera y abundante. No, la gran mayoría es que ellos viven como los políticos magnates y la gente vive en la más paupérrima miseria. Pues miren, tanto al político como al religioso y como a la persona que se cree ser espiritual y hace de la fe una fuente de ganancia deshonesta, no crean ustedes que podrán burlar la justicia de Dios. En un momento Dios hace justicia y lo que estaba en lo oculto sale a la luz y Dios se encarga de que nada quede en impunidad. Por eso que es una tontera hacer las cosas mal en lo oculto, porque Dios es justo, porque Dios es recto y porque su justicia permanece para siempre. Cerremos los ojos. Proverbios capítulo 13, versículos 5 y 6 dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Señor, en esta noche te damos gracias por seguirnos enseñando en relación a este tema tan trascendental como es tu justicia. Perdónanos si hemos actuado de manera incorrecta. Perdónanos si la justicia de los hombres ha tomado prioridad en nuestra moral por encima de tu justicia. Ayúdanos a vivir en lo que Jesús nos enseñó allí en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, porque ellos serán saciados. Perdónanos, Señor, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Límpianos de toda impureza. Ayúdanos a ser personas imparciales, sanas, que vivimos en el camino de santidad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser sal y a ser luz en medio de esta generación. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Antes de irnos, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos Dios les habló hoy? A ver, levántenme la mano. Claro. 10 segundos. Usted dirá,